Hola. Sean bienvenidos a la tercera y última parte del iceberg de la Primera Guerra Mundial. En la primera parte vimos el primer y segundo nivel, y en la segunda parte abarcamos el tercer nivel. En esta tercera parte, veremos el cuarto y quinto nivel. Si no has visto las dos primeras partes del iceberg, te dejaré los enlaces directos en la descripción. Bueno, siéntense cómodos para ir más allá de tierra de nadie. Después de la guerra, varios soldados sufrieron problemas traumáticos del conflicto, se presentaban como una serie de síntomas psicológicos como el estrés, la ansiedad, el trauma y la depresión. Estos síntomas eran presentados por soldados sobrevivientes de la guerra, con lo que llamaron a esta enfermedad como neurosis de guerra, o shell shock, que era a causa de las condiciones inhumanas que los soldados vivían en el frente. Miles de soldados tuvieron que sufrir varios trastornos mentales después de la guerra. Durante la guerra, los soldados relataban que cada noche a la hora de dormir en sus trincheras, estos eran mordidos por las ratas. Las trincheras eran prácticamente una madriguera de estos roedores, que se alimentaban de desechos de comida, e incluso de cuerpos humanos en descomposición, que estaban en tierra de nadie. Tanto fue el problema con las ratas que se ideó que los soldados cazaran a las ratas y que estos los utilizaban como alimento, de ahí la frase de, o comes tú las ratas o ellas te comerán a ti. Los Ángeles de Mons es una leyenda que trata que un grupo de arqueros fantasmales salvaron a los ingleses de un ataque alemán el 23 de agosto de 1914. Cuando los ingleses veían todo perdido se empezaron a retirar, pero de la nada un ejército de fantasmas con arcos atacó a los alemanes y estos asustados huyeron, protegiendo la retirada británica. Se cree que este suceso nunca ocurrió y que solo fue propaganda de la corona británica para hacer creer a los religiosos que Dios estaba del lado de Reino Unido. El 6 de agosto de 1915, los alemanes atacaron la fortaleza de Oswiecim en lo que ahora es Polonia. Dicho ataque fue de gas que tenía como fin de acabar con los soldados rusos en el fuerte. Tras el ataque de gas, los alemanes se acercaron con la esperanza de presenciar nula resistencia. Sin embargo, los soldados rusos atacaron a los alemanes con la particularidad que estos estaban severamente heridos por el ataque de gas, e incluso algunos tenían sus extremidades afuera de su cuerpo, otros vomitando sangre y algunos más que ni siquiera tenían ojos. Los alemanes se retiraron y después las tropas rusas cayeron sin vida. A este suceso se le conoció como el ataque de los muertos vivientes o como ahora se le dice, el ataque de los zombies. No hay pruebas más allá del testimonio de tropas alemanes que vivieron el suceso, porque puede que este acontecimiento nunca pasó. Durante la batalla de Mons en 1914, los alemanes y británicos estaban en un punto muerto esperando a ver quién atacara primero. Tras varios enfrentamientos las fronteras apenas se movían, las batallas dejaron centenares de soldados sin vida en lo que se le conoce como tierra de nadie. Dichos cuerpos no se podían quedar ya que tenían que ser devueltos a los familiares de los soldados caídos. Así que los alemanes y británicos hicieron una tregua durante las noches para ir a buscar a sus compañeros caídos. Se mandaban a grupos de soldados sin armas para facilitar la extracción de los cuerpos. Pero una de esas idas fue una tragedia. Cuando los ingleses mandaron a sus soldados a tierra de nadie, estos nunca regresaron, culparon a los alemanes de haberlos capturados, pero estos también culpaban a los ingleses de la desaparición de soldados alemanes. Una noche un grupo de soldados ingleses fueron atacados por un gran animal de ojos rojos. Dicho animal se parecía a un perro pero más salvaje. Los ingleses huyeron pero algunos resultaron heridos por mordeduras del animal. Los alemanes también vieron a un canino de dimensiones grandes, estaba devorando el cuerpo de un soldado caído. Los soldados nombraron al animal como el sabueso de Mons, o el perro del infierno. También el sabueso de Mons aullaba en las noches avisando su llegada. Los alemanes y británicos hicieron un pacto para cazar al sabueso, pero nunca tuvieron éxito. Se cree que el sabueso de Mons solo eran lobos hambrientos que rondaban la zona, algo similar como lo que pasaba en el frente oriental, que los rusos y austrohúngaros eran atacados por lobos.
principios de 1915, un escuadrón aéreo del Imperio Austrohúngaro despegó de su base a bombardear una posición serbia cerca de Bosnia. En total eran 7 aeroplanos, pero solo 6 regresaron a la base. Al principio se creía que el piloto restante se estrelló o fue derribado, pero sea cual sea la versión, los austrohúngaros siguieron atacando Serbia. Un año después del suceso, el aeroplano desaparecido aterrizó en la base con la mirada atónita de todos, que daban por perdida la aeronave junto a su piloto. El piloto al bajar de su avión exclamó: "Disculpen por la tardanza, estaba persiguiendo a un caza enemigo, sin embargo me quedé sin municiones y lo dejé ir, pero ya estoy aquí". Los pocos compañeros del escuadrón aéreo se le acercaron y le dijeron: "Estuviste persiguiendo a ese avión por más de un año". Pero el piloto insistió que solo lo persiguió por 20 minutos y retomó el vuelo a casa. El piloto fue llevado a Austria-Hungría para ser entrevistado, sin embargo, una noche antes desapareció en su habitación. De ser real esta historia, estaremos ante a un piloto que viajó en el tiempo. Días antes de la primera batalla del Marne, tropas francesas avistaron a aeroplanos alemanes que se dirigían a París. Inmediatamente un escuadrón aéreo de bocindos franceses despegaron a interceptarlos. Los pilotos llevaban ya mucho tiempo intentando buscar a los aviones, pero no se rindieron ya que cerca de París acababa de llover, y aún seguía nublado, lo que dificultaba su visión. Los franceses tuvieron que regresar, pero en el camino de regreso un objeto a alta velocidad los sorprendió. Dicho objeto emitía un color blanco brillante. Después emergieron de las nubes otros 3 objetos similares, se juntaron y desaparecieron tras un duro relámpago. Al momento de desaparecer dejaron en el aire una lluvia de esporas o gases blancos que caían al suelo a una alta velocidad. Cuando llegaron al aeródromo, un piloto se acercó al mensajero que les avisó de los aeroplanos alemanes y le dijo: "Esos no son alemanes". El V-65 fue un submarino alemán que sirvió en la guerra. Los tripulantes del submarino no estaban a gusto en el sumergible. Sentían que alguien los estaba vigilando todo el tiempo a pesar de ser solo la tripulación. La primera víctima fue un operador de cubierta que fue aplastado por una viga. Tiempo después 2 marinos murieron asfixiados en la sala de máquinas. Tiempos después un ingeniero murió tras ser lanzado por alguien a las hélices del submarino. Curioso, ya que nadie puede estar en esa área salvo tener los conocimientos necesarios de las hélices y motores, por lo que en ese momento el ingeniero estaba solo. Luego de un incidente en que casi toda su tripulación moría por falta de aire, fue llevado a un astillero a que se le haga una revisión general, pero al momento de que los mecánicos y ingenieros entraron al navío, uno de ellos murió apuñalado con un cuchillo. Sin embargo, nadie tenía permiso de entrar salvo a los ingenieros. Cuando finalizó su mantenimiento, la tripulación se negó a navegar en ese submarino, alegando de que estaba maldito y que veían fantasmas dentro de este. El expedicionario británico Francis Drake viajaba por el mundo explorando y investigando nuevas tierras para la corona. Entre 1557 y 1580, Drake llevaba su tambor adornado con escudo de armas en todos sus viajes. En una ocasión dijo que regresaría a Reino Unido a dejar el tambor, para que cuando el imperio corría peligro alguien lo tocara, y Drake regresaría a defender a su nación. Sin embargo, antes de morir en 1596, Drake ordenó llevar al tambor a Reino Unido, y dijo que cuando la nación corría peligro tocarán el tambor para que él pudiera bajar del cielo. Cuenta la leyenda que desde ese entonces, el tambor ha sonado varias ocasiones, pero fue desde la Primera Guerra Mundial cuando su actividad aumentó. El tambor se mantenía intacto como un recuerdo para la reina, por lo que nadie podía tocarlo o hacerlo sonar. Días antes de que Gabriel o Príncipe eliminara al archiduque, el tambor sonó. Durante la madrugada del 6 de agosto de 1914, mientras los alemanes cruzaban el río Mosa, el tambor sonó otra vez. Según reporta un guardia real británico, el tambor volvió a sonar, pero esta vez muy fuerte durante la tarde del 6 de mayo de 1915, horas después un dirigible alemán bombardeó Londres, siendo la primera vez que Londres fue atacada desde el aire.
El tambor asustó de nuevamente a la Guardia Real horas antes de que los alemanes atacaran Verdún. Ya por último el tambor hizo su último toque cuando los alemanes firmaron su rendición en 1918. Fue retirado ya que se creía que estaba maldito, sin embargo el comunicado oficial afirma que se retiró porque ya era muy viejo. Hoy en día existe una réplica en su lugar. Henry Gunter fue un soldado estadounidense que días antes de acabar la guerra, mandó una carta a sus superiores, criticando las condiciones inhumanas de las trincheras, pero solo se ganó el desprestigio de sus superiores y quedó muy avergonzado ya que sus familiares se caracterizaban por ser soldados destacables por su coraje. Así que para recuperar la aprobación, el 11 de noviembre de 1918 a las 10:59 con 21 segundos se lanzó contra las trincheras alemanas. Los alemanes que esperaban comiendo a que la guerra acabara a las 11, vieron a Gunter corriendo hacia ellos. Los alemanes le gritaron "stop", pero Gunter no hizo caso, y disparó al aire en señal de lucha. Los alemanes le tiraron piedras para hacerlo regresar, ya que los alemanes no querían abatirlo. Sin embargo Gunter ignoró las advertencias y fue impactado por una bala en la frente, muriendo instantáneamente faltando 4 segundos para las 11. Gunter fue el último soldado en morir de la guerra. Las bajas de la Primera Guerra Mundial fueron de 31 millones entre soldados y civiles caídos. Feel the breeze, look at the sky. Sun's hitting my cold skin. Take